Bueno, y ahora sí llegó el momento de nuestra entrevista. Hoy tenemos a la doctora Verónica Molina. Como ya les comenté al principio, vamos a estar hablando sobre medicina sistémica cuando el cuerpo expresa el dolor familiar. Ella es médica cardióloga universitaria, psicoterapeuta familiar, consteladora familiar y docente internacional del Centro Latinoamericano de Constelaciones Familiares. Es especialista en trauma psíquico, de experiencia somática, y en trauma sistémico, formada con Aylwin St. Just. Formada también en psicoterapia Gestalt y Enneagrama con Claudio Naranjo. Y también está especializada en medicina psicosomática psicoanalítica. Además, es practicante de biodanza y de meditación. Es un placer para mí recibir a Verónica Molina en ¿Qué querés que pase? Bienvenida, Vero. Gracias, Valeria. Muchas gracias por invitarme. Qué bueno, muchas gracias por este espacio, que sé que tenés una agenda full, pero te hiciste. Sí, lo logramos. Lo logramos, aquí para toda nuestra audiencia. Sí, estoy muy contenta de estar acá. Me encantan estos espacios y poder compartir, y que también todo este conocimiento, lo que yo he ido descubriendo y lo que sigo buscando llegue a la gente, y que todos puedan nutrirse un poquito a través de estos espacios tan ricos que gente como vos y como el equipo también se dedican y trabajan para fomentar, y que todos tengamos una posibilidad de mirarnos más. Así que muchas gracias. Muchas gracias a vos. Bueno, y contanos un poquito qué es esto de la medicina sistémica. Bueno, en realidad es un nuevo camino, diría yo. Es como una nueva mirada sobre lo que nos sucede en el cuerpo, es una nueva interpretación sobre lo que es la salud también. De alguna manera partimos de un paradigma antiguo donde la OMS decía que la salud es la ausencia de enfermedad, ¿no? Y otros ya hace mucho tiempo han empezado a pensar que hay mucha gente que justamente cuando enferma comienza a abrir un camino en su vida donde quizás a través de esa enfermedad empieza a revalorizar ciertas cosas, a poner más orden a su vida, a reconocer aquello que queda pendiente, a hacer las cosas que nunca pudo hacer. Entonces aparece esta pregunta, ¿no? ¿Será que la salud es la ausencia de enfermedad, o que a veces la enfermedad nos pone frente a la gran pregunta de la existencia, y entonces tenemos la oportunidad, gracias a la enfermedad, de vivir una vida más plena, ¿no? Y de alguna manera la medicina sistémica, que es un nuevo abordaje, que ya también en este caso está nutrido por la mirada familiar, la mirada sistémica, se siente como muy afín a esta manera de mirar la enfermedad, ¿no? Donde de pronto la enfermedad no solamente trae mensajes sobre nuestra historia, es decir, temas que han quedado irresueltos, traumas, heridas, sino que además podemos ver que muchas veces el cuerpo lo que trae es un mensaje de toda la historia familiar. Y es muy interesante porque la ciencia también viene acompañando este proceso a través de diversos descubrimientos. Sabemos que la ciencia siempre viene un poquito más atrás, y que de alguna manera lo empírico en los seres humanos siempre ha sido lo que ha ido primeriando el conocimiento. Pero después vienen apareciendo investigaciones recientes muy valiosas, sobre todo en epigenética, en física cuántica, que también hacen interesantes abordajes sobre cómo es esto de que podemos estar muy influenciados por la historia de nuestros anteriores y enfermarnos de aquello que han vivido nuestros anteriores, los abuelos o los bisabuelos, ¿no? Así que la medicina sistémica es una manera de abordar la salud que ofrece un nuevo paradigma, que nos abre a una pregunta mucho más amplia sobre lo que nos sucede, que no trata al cuerpo como una especie de auto que se le rompe una parte y que hay que cambiarla, sino que mira a la persona más íntegramente, y que trata de responder de esa manera a la salud, incluyendo que a veces la enfermedad no se va a ir, pero que si uno se anima a mirar aquello que la enfermedad trae, por un lado mejora la calidad de vida, mejora la posibilidad de sostener ciertos tratamientos, y en algunos casos son situaciones a veces difíciles, pero sobre todo estamos más plenos y más vitales aún en contextos de enfermedad. Qué bueno. Justo cuando decías esto de que lo empírico va como por primereando a lo académico, justo el otro día vi la historia de Pasteur, ¿no? La película,
casualmente en un curso de coaching, que no tenía nada que ver, pero todo lo que tuvo que luchar para que la academia, ¿no?, le reconozca que había bacterias, que existían microorganismos, y bueno, y con lo empírico y lo bien práctico lo pudo demostrar. Sí, sí, y es así, la ciencia le lleva más tiempo, porque todo lo que tiene que ver con lo científico es reproducible, tiene que seguir unas ciertas estructuras, ¿no? Y yo lo considero también muy valioso. Pensemos que la medicina ha avanzado muchísimo, que hace 150 años alguien podía morir de una angina, ¿no? Hoy eso es impensable en contextos más o menos como los que vivimos acá, donde hay acceso a la salud o a un medicamento. Y antes esto era como moneda corriente. Entonces, bueno, también la medicina sistémica de alguna manera no se pelea con la medicina, sino que trata de buscar integrar aquello que la medicina alopática de alguna manera dejó de costado, también porque en este paradigma cartesiano, dualista, ¿no?, de mente y cuerpo, pareciera que en algún momento necesitamos restringir el campo de estudio porque era demasiado complejo la interacción entre la mente y el cuerpo. Entonces, bueno, de la mente se encargaron unos, del cuerpo se encargaron otros, y ahora parece que estamos necesitando reencontrar esas partes, ¿no? Qué bueno. Y es un desafío, y también me parece que es una gran oportunidad para todos. Qué bueno. ¿Y cuáles como son las fuentes teóricas de las que se nutre, ¿no? Porque me imagino que hay tanto de la medicina como de la psicología. Sí, tal cual. Bueno, de la medicina un poco te lo fui nombrando, ¿no? En este momento está muy en boga el estudio de la genética, y específicamente dentro de la genética hay un área relativamente nueva que se empieza a descubrir hacia los años 70, que se llama epigenética, y es como el estudio de un cierto mapa que no se había tenido en cuenta hasta el mapa del genoma humano, que fue un estudio muy vasto que se hizo en el 2003. Y bueno, es un área muy interesante que está en pleno desarrollo y muy compleja también, muy compleja, pero que básicamente parte de la idea de cómo puede ser que, por ejemplo, los gemelos idénticos, así empezaron los primeros estudios de epigenética, cómo es posible que dos hermanos gemelos idénticos, ¿no?, que comparten el mismo ADN, a lo largo de su vida se enfermen de cosas diferentes, ¿no? Y enfermedades que muchas veces tienen un origen genético. Entonces, así empezaron las primeras preguntas sobre esto. El mapa genético, que hasta este momento se consideraba como la llave de todo lo que nos pasa, no explicaba esos casos, como otros donde, por ejemplo, se reconocen enfermedades muy diferentes que están causadas por un daño en el mismo gen. Entonces no se entendía cómo podía ser que esto sucediera, ¿no? Y bueno, y ahí aparece la idea del epigenoma, que es una especie de, como los tableros de la luz, que prenden y apagan la luz. Bueno, así también se reconoce que en nuestro cuerpo hay proteínas que activan o desactivan genes, y que parecen que son más importantes las llaves de las puertas que las habitaciones en sí, ¿no? Como que si uno no tiene acceso, o sí tiene acceso a cierta información, es lo que habilita o no que tengamos ciertas enfermedades, ¿no? Y sobre ese mapa epigenético hay recientes investigaciones que explican esto, ¿no? Que, por ejemplo, lo que sucedió en generaciones anteriores en relación al estrés, como pueden ser las guerras, las hambrunas, las inmigraciones, producen cambios a través del cortisol, que es la hormona del estrés, producen cambios en nuestro epigenoma, y ese cambio se hereda, ¿no? Esto fue lo que se descubrió, lo estoy sobresimplificando para que todos lo podamos entender, porque es muy complejo, pero esto es muy interesante, cómo en nuestra genética, en el epigenoma, de alguna manera sigue transmitiendo aquello que cambió en la generación donde se vivió el estrés, ¿no? Y nosotros lo seguiremos transmitiendo. El estrés que vivimos hoy cambian nuestras células y eso se transmite, ¿no? Y esto ya nos habla de muchísimas cuestiones, ¿no? Como de pronto las hambrunas que vivieron nuestros abuelos pueden ser la diabetes de los nietos, por ejemplo, ¿no? Si lo miramos estrictamente desde el lugar médico, desde el lugar biológico. Y así también el psicoanálisis, la psicología, por supuesto que ha tratado mucho este tema, desde ya que el gran ancestro de la psicología, que es Freud, empieza describiendo algo de sus observaciones en relación a las lealtades en las familias,
cómo las identificaciones de los hijos con los padres o con los abuelos siguen vigentes en la etapa adulta. ¿Podrías por ahí clarificar un poquito más el término lealtad? Porque por ahí hay algunos de nuestros oyentes que... Sí, la lealtad es una forma de vinculación, ¿no? Es una forma de amor. Y lo que observaba Freud, pero que profundizó mucho más otro psicoanalista que a mí me gusta mucho, que se llama Iván Bosormeñinashi, es un psicoanalista húngaro. Él ahonda mucho en el concepto de lealtades, en esto que deja Freud como cabos sueltos en relación a lo que él observaba como las identificaciones inconscientes dentro de las familias. Y Bosormeñinashi dice, bueno, son mucho más que identificaciones inconscientes. Hay un movimiento de amor hacia diferentes miembros del sistema familiar, incluso aquellos que no conocemos. Y Bosormeñinashi describe una teoría que se llama, en su libro que se llama Lealtades Invisibles, donde él dice, nosotros tenemos una especie de libro contable en nuestro inconsciente colectivo, y ese libro contable tiene 2 columnas, las deudas y los saberes. Entonces, si en las familias han habido tragedias o situaciones muy difíciles, ¿no? Como esto que nombrábamos, las guerras, las inmigraciones, las muertes en los partos, es considerado una deuda para los progénitos, porque todo el sufrimiento que vivieron sus anteriores de alguna manera pesa sobre los que vienen después, porque es como una excepción que la vida pueda seguir y que les vaya bien, ¿no? Entonces hay que lidiar en el inconsciente con esa tensión entre la culpa frente a lo que vivieron los anteriores, que fue muy difícil, y la inocencia de tener una vida más plena, ¿no? Y en esa tensión entre culpa e inocencia, en general, si no tenemos conciencia, lo que hacemos es bajar la culpa perdiendo algo. Entonces nuestro mecanismo inconsciente de equilibrar puede ser, por ejemplo, enfermarnos, o puede ser no tener una pareja, o puede ser perder siempre el trabajo, diferentes modos de hacer síntomas, ¿no? Pero en medicina vemos mucho esto, que hay enfermedades que algunas tienen claramente un componente biológico y que se pueden comprender, pero que están, por supuesto, ligados con el mundo inconsciente y con el mundo emocional, pero además hay otras enfermedades que se llaman técnicamente trastornos somatomorfos, que no tienen traducción física, que la gente va y va de un especialista a otro y nadie le encuentra la causa de lo que le sucede, ¿no? Que mucha gente le dice hipocondríaco por ahí, ¿no? Y claro, el hipocondríaco tiene más miedo a enfermar, ¿no? Todavía no llega a tener el trastorno en sí, pero en los trastornos somatomorfos, que es lo que te estoy nombrando, hay un síntoma que la persona refiere. Por ejemplo, yo he trabajado muchas veces en la unidad coronaria, muchos años, y hay personas que vienen con dolor en el pecho que parece que es un infarto. Y es un dolor como si fuera un infarto, de verdad, un dolor intenso, opresivo, tiene todas las características. Y se hacen todos los estudios y no tiene nada. Todos. A veces se llega a hacer una coronariografía y no hay nada que explique eso, ¿no? Bueno, y ahí es donde aparece este concepto con más fuerza, ¿no? Como muchas veces en el espacio del cuerpo podemos poner ese síntoma que en realidad refiere a una lealtad inconsciente, ¿no? Quizás, voy a dar un ejemplo, hace poquito trabajé con un hombre que tuvo un infarto realmente, ¿no? Y quería mirar de qué se trataba ese síntoma, con qué tenía que ver. Entonces hicimos una constelación y ahí se pudo ver que él estaba en una gran lealtad con su abuelo, que había venido de España, pero que había sido dejado por sus padres en España durante casi toda su vida, entre los 2 años y los 17 años, mientras sus padres vinieron a la Argentina, a cuidado de los abuelos de él, o sea, estamos hablando de los tatarabuelos. Y él, la persona que tuvo el infarto, estaba en profunda conexión con el dolor que había sentido ese abuelo, que técnicamente en constelaciones esto se llama movimiento de amor interrumpido, porque fue dejado por sus padres, para que los padres pudieran venir acá y buscar un trabajo y tratar de llevarlo, pero les tardó casi toda su vida que lo pudieran buscar, ¿no? Lo buscaron cuando tenía 17 años. Entonces ese hombre, bueno, vino, siguió adelante, después tuvo a su hijo, que tuvo este nieto, pero no fue sin consecuencias, ¿no? Entonces ese dolor que apareció en el sistema, alguien
que no tenía mucha noción de qué significaba esto para la vida de su abuelo. Sabía que había pasado eso, pero no estaba tan en contacto con lo doloroso que fue eso. Lleva este dolor a su cuerpo, en este caso su corazón, ¿no? Y así es como muchas veces sentimos esta deuda que nombra Bosormen-Yinash, y Bert Hellinger claramente también lo nombra de esta manera, ¿no? Esta culpa que muchas veces aparece frente a lo difícil que vivieron nuestros anteriores, que la compensamos viviendo algo difícil también. Y lo que nosotros vemos en este campo es que si no le damos sentido a estas experiencias, y en ese sentido lo estoy diciendo al revés, si no nos damos cuenta de cuál es el sentido de esa experiencia, seguimos repitiendo la pérdida porque no se compensa. Lo que compensa es la conciencia de lo que sucedió. Y en ese sentido está muy en relación con lo que dice el psicoanálisis, es hacer consciente una información que es inconsciente, ¿no? Y cuando esto se hace consciente, bueno, algo se calma, algo se integra, y entonces tenemos más posibilidades de dejar más libre al cuerpo también, ¿no? O sea, y eso sería como lo que podemos ver en la constelación. Claro, eso es lo que se ve muchas veces en las constelaciones familiares, que son de alguna manera una técnica muy rica, muy específica para poder empezar a develar estas lealtades inconscientes, ¿no? De empezar a ver con cuántas personas estamos unidos, aunque no lo sepamos, y cuán profundamente unidos estamos, ¿no? Cuanto más podemos sentirnos y entrar en ese terreno inconsciente, más aparece el amor, ¿no? Y en esto también me parece importante, como una novedad que traen las constelaciones. En el psicoanálisis se habla mucho de tánatos, ¿no? Que sería todo este mundo que está en relación a nuestro movimiento de muerte, destructivo. Y de alguna manera es como un abstracto. Tánatos es como un algo que nos invita a ir hacia ahí, pero que está en total relación con la pulsión opuesta, que es la pulsión de vida, que es Eros, ¿no? Y en constelaciones familiares vemos que esto no es abstracto, sino que son historias, personas, experiencias, y que lo que nos lleva al movimiento destructivo, al movimiento de muerte, es un amor. Y Bert Hellinger lo nombra como amor ciego, ¿no? Es amor, pero es un amor que no conduce a nada bueno, porque ni ese destino puede cambiarse, ni nuestra vida se puede desarrollar. Entonces es un amor que oblitera la vida. Entonces el trabajo es, al hacer consciente ese material, empezar a transformar ese amor en un amor vital, en un amor sano, ¿no? Que nos permita desarrollarnos, fortalecernos y hacer algo bueno, decimos siempre, con lo difícil que hemos vivido o que han vivido nuestros anteriores. Tal cual, y comprender un poco cuál es el mensaje que nos está trayendo la enfermedad, sí, como iniciaste, sí, al principio. Esto es interesante porque muchas veces estamos peleados con la enfermedad, y las constelaciones familiares, como cualquier otro abordaje terapéutico, pueden ser como casi te diría como una posibilidad de evitar la medicina, pero hacer lo mismo, ¿no? A veces la gente viene y te dice, yo quiero que se me vaya este dolor en la cabeza, que no lo aguanto más. Entonces, en vez de ir al médico o de tomarse una aspirina, viene a hacer una constelación. Claro. Pero la finalidad es la misma, quieren sacarse eso de encima, ¿no? Y es muy importante saber que este trabajo no va hacia ese lugar. Nosotros no trabajamos para sacarnos un síntoma de encima, mucho menos para evitar ir al médico, sino que trabajamos para que esa persona pueda mirar otro aspecto de lo que le sucede, pueda integrar una parte suya que está puesta en el cuerpo, ¿no? Porque sería esa la imagen. Nuestro cuerpo es un espacio donde habita el inconsciente. Esto lo decía Alexander Lowen, que es el creador de la bioenergética. El cuerpo es el inconsciente, pero como es el cuerpo, no tenemos representaciones conscientes sobre lo que está pasando. Entonces, este es un trabajo que nos puede ayudar a mirar de qué se trata eso que nuestro cuerpo nos muestra, pero que nos pertenece, ¿no? Y de esa manera también nos amigamos con nuestro cuerpo y con lo que él muestra, porque si no parece a veces que el cuerpo es un enemigo, y el cuerpo es un amigo muy cercano, muy leal a nuestros amores profundos, eso sí.
no nos deja distraernos. Tal cual. Y muchas veces si no aparece el dolor o si no aparece la enfermedad, por ahí a veces no dimensionamos que tenemos un cuerpo, ¿no? Porque estamos continuamente en lo racional y te das cuenta que tenés una rodilla cuando te duele o cuando, ¿no? Sí, pasa mucho. Sí, uno se da cuenta de lo valioso que es estar sano cuando se enferma, ¿no? Ahí se da cuenta de cuán perfecto es todo en realidad y en ese sentido qué valioso que es ese mensaje también, si lo podemos escuchar. Y ese es un primer trabajo que cada uno puede hacer, en vez de enojarse y ver qué le está evitando hacer, ver qué le proporciona esa situación o qué le habilita esa situación, que es un límite que el cuerpo nos muestra, ¿no? Sí, un gran aprendizaje. Bueno, desde el coaching decimos que somos una mezcla de cuerpo, emoción y lenguaje, una coherencia, ¿no? De cuerpo, emoción y lenguaje. Podríamos incluir el alma desde las constelaciones y todo. Y cómo esto impacta, ¿no? Si nosotros trabajamos en el cuerpo, cómo impacta en los otros dominios. Sí. ¿No? Sí, como esto, ¿no? Que en realidad todo es una unidad, pero a veces tenemos más conciencia sobre un aspecto de esa unidad. Tal cual. Y menos sobre otros. Y mencionaste la física cuántica. ¿Cuál es el aporte que hace esa disciplina a esto de la medicina sistémica? Sí, también es como un mundo muy vasto el que se está abriendo a partir de la física, pero lo que podría sintetizarte es que la física cuántica nos trae el mensaje de que la realidad depende de la mirada del observador. Y que en ese sentido lo que nos sucede en el cuerpo es un poco lo que estábamos hablando, lo que sucede en las familias, no se puede ver solo de una manera, sino que está atravesado por todas las miradas de todo lo que sucedió y de todas las personas que estuvieron involucradas en eso, y que muchas veces algo ya se sana por el solo hecho de poder comprender la realidad desde la mirada del otro. Y que eso ya nos acerca, que eso ya muchas veces nos saca del litigio o del conflicto, ¿no? Y que ¿no? Que la realidad no es una sola, que la verdad no es una sola, que de hecho podríamos hasta decir que la verdad no existe, porque tiene tantas posibilidades de ser abordada, que hay tantas verdades como observadores. Entonces el fenómeno está construido por todos los observadores. Y así mismo sucede en el cuerpo, el fenómeno está construido por todo lo que nos pasa, y eso que nos pasa es lo que se empieza a develar cuando lo empezamos a mirar, ¿no? Pero ante todo estamos como ciegos frente al fenómeno, porque no somos parte. Entonces empezar a ser parte es empezar a develarlo también. Claro, es entrar en esa complejidad. Es como el pez que nada en el agua, ¿no? Que no se da cuenta dónde está. Sí, tal cual. Y como si el pez imaginara cómo el agua lo ve, o cómo lo ve otro pez, ¿no? O cómo es sentirse rodeado del agua. Y bueno, todo esto trae una información y trae una manera de abordar lo que nos pasa que ya nos retira del encriptamiento. El encriptamiento que yo lo refiero a la situación como enferma en la que vivimos, ¿no? Nuestra neurosis, nuestra estructura que nos va restringiendo en relación a lo que nos pasa y a los vínculos y al movimiento natural de la vida, ¿no? Entonces, aumentar la posibilidad de mirarnos desde distintos lugares ya nos retira de ahí y ya per se es más sano. Bueno, y nosotros seguimos con la entrevista a la doctora Verónica Molina. Estuvimos compartiendo el primer bloque donde nos compartió todo lo que tiene que ver con la medicina sistémica y cómo surge, sus vertientes teóricas, ¿no? Y también algunos casos prácticos. Ahora me gustaría que nos compartas un poquito qué es esto del trauma sistémico. Sí, es también un abordaje muy interesante porque se empezó a observar que el trauma, que en realidad es un concepto que ya tiene muchos años, ya Freud también empezó a dar algunas notas sobre sus visiones del trauma, pero no se tuvo tanto en cuenta sino hasta que después de los años 60 y 70, que bueno, de alguna manera fue el boom de todas las terapias de la nueva era, ¿no? La Gestalt y el rebirthing y bueno, y la bioenergética, y se pudo empezar a ver cuánto del trauma empezaba a emerger de estos trabajos y cómo muchas veces técnicas muy intensas
podían retraumatizar a las personas. Entonces hace unos 20 años que se empezó a investigar más sobre el trauma, y de alguna manera en esto de las pendulaciones, ¿no? También de las técnicas, empieza a necesitarse, bueno, bajar un poquito los niveles de catarsis y buscar lugares más equilibrados para el trabajo. Y en esto de las constelaciones familiares ya hay varios que estuvieron trabajando con el trauma individual y eran consteladores como Angwin Sanjast, como Peter Levine y muchos otros, y se empieza a observar que este trauma, el trauma que puede aparecer en una consulta de alguien que viene quizás por un síntoma, por ejemplo, alguien que viene porque tiene pólipos en el útero y lo que surge en un trabajo de constelaciones familiares es una situación de un aborto, por ejemplo, que no fue elaborado. Entonces, desde las constelaciones familiares sabemos que hace falta integrar a ese miembro del sistema que fue excluido, pero desde el trauma se ve, por ejemplo, que esa persona también, esa mujer, vivió una experiencia traumática. Entonces el abordaje tiene que ser doble. A veces podemos incluir a ese hijo al sistema familiar y eso ya alivia mucho, pero si no se ve cuán traumática fue esa situación para esa mujer, a veces no lo puede hacer, porque ya el trauma impide que pueda sentir, que pueda conectarse, ¿no? Y entonces en esta investigación sobre el trauma individual se empezó a ver que incluso muchas veces lo que hacía que en una constelación los trabajos no avancen es que están relacionados a estas lealtades inconscientes con otros miembros de la familia, pero donde no solo hay lealtades, sino que hay situaciones muy trágicas que se vivieron en la familia y que cristalizaron experiencias como traumas familiares. Entonces, en cada generación, de alguna manera, lo que se repite no es solo una lealtad, sino que es un trauma. Por ejemplo, viene una mujer que sufrió un abuso sexual. Entonces, cuando aparece el trabajo sobre este abuso sexual, lo que se puede ver es que, más allá de la necesidad de trabajar esto, ella no podía conectarse con esa experiencia porque estaba más en conexión con sus padres, con uno de sus padres, con su mamá. Y cuando trabajamos la mamá también había vivido un abuso sexual. Entonces empezamos a indagar en la línea de las mujeres y se puede ver que 4 generaciones atrás su tatarabuela había venido de la guerra y había vivido situaciones de violaciones, ¿no? Entonces ahí claramente, si uno no puede, primero hay que mirar si esa persona está en condiciones de mirar un tema así, porque hay un trauma doble. Está el trauma sistémico y está el trauma individual. Pero si no miramos el trauma más grande, que es el trauma sistémico, lo que esa persona vivió va a tender a repetirse, porque lo que impulsa a la exposición a la situación es el trauma familiar. Entonces a veces trabajamos con el trauma individual, pero si no miramos qué contexto sistémico tiene ese trauma, esto se va repitiendo en la vida en distintas situaciones. Puede ser en el trabajo, puede ser con una pareja, ¿no? Entonces, este concepto de trauma sistémico abre mucho a la posibilidad de evitar las repeticiones también. Si solo nos quedamos con lo individual, nos falta una parte del mapa. No es que no sea, también es, pero nos falta una parte del mapa para que esto se pueda ir resolviendo de una manera más equilibrada para todo el sistema y que esa persona no busque repetir la experiencia, ¿no? Que es por supuesto que es una motivación inconsciente. ¿Y es un abordaje diferente a las constelaciones o se trabaja a través de las constelaciones? El trauma sistémico se puede trabajar muy bien con constelaciones familiares, pero si esa persona, como yo te decía en este caso, en este ejemplo, además vivió un trauma personal, ya el abordaje debería ser un poco diferente. Hay que preparar a esa persona trabajando primero lo propio para después mirar lo sistémico. Y muchas veces en constelaciones familiares vienen las personas para ver un tema, a veces ni siquiera con conciencia de que han vivido un trauma en su vida, claro, ¿no? Y esto surge en la entrevista, o surge en el campo, o surge cuando esa persona ve esa situación en el campo. Y entonces es importante tener otras herramientas para poder ayudar a equilibrar a esa persona, porque no es el contexto para trabajar un trauma individual, un taller. No es el mejor contexto, a veces se puede trabajar, pero hay que tener como mucho cuidado y muchas herramientas, porque cuando una persona es expuesta a una situación que ha vivido y que fue muy difícil y muy traumática,
puede que esa activación emerja en el medio del taller y que sea muy intenso, ¿no? Y que si uno no lo sabe manejar, bueno, no sea bueno para ese consultante. Entonces, si es una persona que tiene los dos tipos de trauma, es importante saber manejar con otras técnicas la situación. Y si podemos decir que es un trauma sistémico el que está trayendo, por ejemplo, mujeres que tienen fantasías de haber sido abusadas, pero que en su historia no saben, no reconocen que haya sido así, puede ser que haya pasado y que se lo hayan olvidado, producto de la misma represión propia del trauma, o puede ser que efectivamente no hayan vivido en su historia personal una situación de violación o de abuso, pero está en la fantasmática todo el tiempo, ¿no? O a veces aparece en el contexto de la pareja que eligen, en la sexualidad, ¿no? Hay muchos casos de esto, donde de pronto la mujer no disfruta de la sexualidad, o tiene miedo a la sexualidad, o se enoja con su pareja porque se siente presionada, ¿no? Y ahí aparecen contenidos que muchas veces son sistémicos, ¿no? Son historias de las mujeres de su familia que sí vivieron esto, y que alguien las vive como si fueran propias. Entonces ahí sí se puede trabajar muy bien con constelaciones familiares ese contexto, y de alguna manera desimplicarse o ir desimplicándose de las historias de las anteriores, ¿no? Wow, qué fuerte. Todo lo que estás compartiendo. Realmente es para explorar y explorar y explorar. Sí, ¿no? Sí, a mí me parece un área muy, muy vasta, muy interesante, y que nos aporta mucha fuerza y vitalidad cuando nos animamos a mirar estas cuestiones. El trauma está en lo subconsciente. A veces, como que te diría, raras veces está en la conciencia. En general aparece como imágenes, como temores, como sueños, o está mucho en el cuerpo, en cosas que nos pasan físicamente, ¿no? Entonces, por eso digo de animarse, porque por ahí no es el motivo de consulta por el cual uno iría. Claro. Sin embargo, cuando uno se anima a ir atravesando sus propios traumas, que todos tenemos, no es que el trauma es solamente algo gravísimo. A veces el trauma es haber corrido porque, no sé, te sacaron la cartera, por ejemplo, y uno considera, bueno, son cosas que hoy en día se pueden vivir. Sin embargo, puede que uno quede muy, muy afectado por esa situación, que no la pueda resolver, y es una causal de trauma, ¿no? Entonces, animarse a mirar esto es como limpiar un poco el flujo de energía en el cuerpo, en la mente, y también en mirar los contextos sistémicos, porque todos venimos de situaciones traumáticas en las familias. La Argentina es un país de inmigrantes y de nativos que fueron avasallados totalmente, entonces nuestras raíces están armadas en la violencia, en la guerra, y también en la fuerza para sobrevivir. ¿No? Pero sobrevivir a veces ya no hace falta vivir. Claro. Y todos seguimos sobreviviendo como si fuéramos nuestros anteriores, ¿no? Y hace falta vivir y tomar la fuerza, y para eso a veces hay que trabajar un poquito. ¿Y cómo llegas, Vero, vos a este trabajo de constelaciones? Y yo siempre digo que la medicina me trajo hasta acá. Que en realidad empecé, cuando terminé la universidad, en el 99, empecé haciendo clínica médica porque no sabía qué quería hacer, en Córdoba, donde yo estudié. Y en ese primer año me pasó que fue muy fuerte para mí ese impacto de pasar de los libros, lo que hablábamos hace un ratito, ¿no? Pasar de los libros al encuentro con un otro, claro, ¿no? Con una persona sufriente, con el peso de tener que hacer diagnósticos y tratamientos y dar informes a las familias, ¿no? Y tenía 24 años en ese momento. Y bueno, me había ido muy bien en la universidad y estaba preparada y rendí todos los exámenes, pero la humanidad que hay que desarrollar para poder acompañar ese proceso no la enseñan en la universidad. Tal cual. No hay entrenamientos para poder también ir sintiendo y haciendo algo con eso que uno siente, ¿no? Entonces ahí hice una crisis muy fuerte y empecé un proceso personal. Y creo que a mí esa crisis me salvó, porque en esto que hablamos del trauma, lo que en general sucede en los ámbitos de ayuda, de asistencia, en la medicina, en la psicología, en los enfermeros, en los kinesiólogos, en todos, es que desconectamos, ¿no? Como que sacamos el enchufe de la red eléctrica
y seguimos así automatizados, Sí. encontrándonos con gente cada 10 minutos y tecnificados, pero también desconectados por un lado del otro, pero también de nosotros mismos, de qué nos sucede cuando sentimos una situación como muy, muy fuertemente, muy intensa, muy dolorosa, o hasta propia, porque hay situaciones que nos impactan en la propia vida, ¿no? Y bueno, para mí fue una decisión en ese momento trabajar conmigo y no desconectarme. El cuerpo me ayudó mucho porque me enfermé un montón, entonces me ayudó a frenar, a escuchar. Y bueno, y ahí empezó un camino de búsqueda, ahí conocí a Claudio Naranjo, conocí a otros maestros, y en el 2002 conocí a Bert Hellinger. Y bueno, cuando vi su trabajo me cautivó, me maravilló. Trabajé mucho conmigo, empecé ahí enseguida la formación. No sabía para qué, solamente sentí un impulso muy fuerte de saber más sobre esto. Y bueno, en esa época estaba el Centro Bert Hellinger de Argentina, que ahora es Centro Latinoamericano de Constelaciones Familiares. Y bueno, y me formé ahí con Tiu Boltzmann, que es quien trajo las constelaciones a la Argentina, y con el equipo docente de esa época. Y fueron años de mucha transformación, de mucho crecimiento. Y si yo no hubiera vivido eso, no lo podría hacer, porque yo no puedo transmitir algo que no he vivido, que no lo he atravesado también, ¿no? Entonces, yo trabajé mucho conmigo ahí, no sé, en el teatro astral, arriba en el paraíso, mirando las constelaciones de Bert y viendo movimientos profundos en mí, en mi familia, en mis hijos. Y eso me dio confianza. Después, en un momento, intentar trabajar de esto, en la formación misma. Y bueno, y ahí fui como sintiendo que este era un camino para mí, y fui probando y aprendiendo. Y la verdad es que sentí siempre que era un lugar de mucha fuerza, donde podía desplegar partes mías que en la medicina me costaba mucho. Yo en la medicina siempre tenía problemas porque me ponían pacientes cada 10 minutos en el hospital, y yo me llevaba como 40 en un interrogatorio, estaba charlando con la gente y siempre preguntaba: ¿y usted sabe por qué le pasó cuando empezó con este síntoma? ¿Se acuerda? ¿No? Hice muchas estadísticas haciendo cardiología, de este tipo de estadísticas, el correlato de lo que la gente ya se da cuenta si uno simplemente escucha, pregunta, pero sobre todo si está dispuesto a recibir lo que viene del otro sin juicios, ¿no? Sin tener que dar un consejo tampoco, a veces es solo escuchar. ¿Y de qué te diste cuenta con esas estadísticas? ¿A qué conclusiones llegaste? Muchísimas. Por ejemplo, en una época estudié qué había en relación a la obesidad. No sé si te acordás, hace unos años, ya como 10 años, que fue el boom de las cirugías de la obesidad, del bypass y del banding gástrico. Bueno, una época que todo el mundo se quería operar para bajar de peso, y yo estaba haciendo el consultorio de riesgo prequirúrgico como cardióloga. Claro. Entonces ahí me retaban mucho porque me tardaba un montón de tiempo interrogando a las personas. Y por ejemplo ahí descubrí que en la muestra que yo tuve de gente, de pacientes, que fueron muchos, lo que había generado el síntoma de la obesidad eran o duelos irresueltos, muchas veces eran hijos que se habían muerto o habían perdido, y a partir de eso empezó el síntoma de la obesidad, o padres o parejas, pero duelos que no se pudieron terminar de elaborar porque eran muy difíciles, situaciones de abuso en la adolescencia, entonces era como que el cuerpo las defendía y las cubría de no ser deseables para un hombre, y entonces entrar en esa situación peligrosa. Y otra cosa que he descubierto es el sentido transgeneracional de la obesidad. Hay familias donde en cada generación hay un trastorno alimentario, ¿no? Entonces, de pronto hay 2 generaciones de obesidad y 2 de anorexia, o al revés, ¿no? Y si uno va buscando, se ve que hay una conexión y que tiene que ver con un trauma sistémico, como por ejemplo las hambrunas. Entonces en cada generación ha habido una réplica de ese trauma con alguna modificación. Algunos tomaban la réplica directamente, no comían, como había pasado antes, claro, y otros comían por todos.
¿no? Que era la obesidad. Bueno, y así hice un montón de estadísticas de distintas cosas, ¿no? De lo que viene apareciendo como síntomas y que no son, digamos, a ver, no son determinantes, sino que son rastreos, búsquedas de con qué pueden estar conectados. Y bueno, y muchas veces aparecen cosas en común, ¿no? Que no son leyes, pero que son observaciones. ¿Qué puede estar sucediendo? Y vemos que en general los seres humanos nos relacionamos con los temas de la misma manera. Como que hay mucha coherencia en los síntomas. Claro. Y siempre también aparece la sorpresa, ¿no? Sí, o sea, también puede ser que aparezca. Y ahí, bueno, yo tengo como también mis preguntas sobre esto, porque para mí es una de las cosas que yo me pregunto hace un tiempo, ¿no? Si cuando hacemos una constelación familiar y trabajamos un tema, decimos, bueno, quiero trabajar tal tema, y muchas veces en la entrevista se trabaja mucho para que el pedido sea claro, ¿no? Uh-huh. Y yo me pregunto si esto que surge en una constelación realmente tiene que ver con el pedido, o si tiene que ver con el mundo inconsciente de esa persona, y es lo primero que empuja para ser visto, ¿no? Porque en mi experiencia, sobre todo el trabajo con síntomas, yo trabajo también con seguimiento de las personas, no hago solo constelaciones aisladas, sino que de hecho hago entrevistas previas, hago un proceso y después hacemos una constelación y después seguimos trabajando. En mi observación, en general los síntomas no ceden con una constelación, sino que ceden con el proceso o se modifican en relación al proceso que esa persona haga. Y el proceso está atravesado por muchísimas cuestiones que se hacen conscientes, ¿no? Entonces me parece que también podríamos abrirnos, ¿no? A esto de, bueno, un tema es como una excusa para mirar aquello que pulsa desde lo inconsciente para ser visto, pero no necesariamente un tema está atravesado solo por lo que la constelación muestra, ¿no? Sino que es mucho más complejo y está como en relación con muchas otras cuestiones, ¿no? Que necesitan también ir saliendo a su tiempo. Claro, tal cual, porque nos gusta mucho el diccionario, ¿no? Claro, de tal síntoma, tal cosa, Sí, tal... sí. Y por ahí no tiene nada que ver. No, por eso yo hago tanto hincapié en que estas son observaciones, también como lo transmite Bert, digamos, él es muy enfático, pero él tampoco dice esto significa esto, ¿no? Y de hecho, bueno, hay corrientes dentro de las constelaciones que empiezan a armar estos diccionarios. Uh-huh. Y la verdad es que el trabajo más clásico de las constelaciones no mira así, no mira esto es por esto, sino que es fenomenológico. Entonces nos acercamos a una persona, a un sistema, a un síntoma, con la pregunta, ¿de qué se tratará esto, no? Y también será a ese inconsciente, ¿qué será lo primero que va a aparecer? ¿Qué será lo que esta persona necesita develar? Y su naturaleza es sabia, y lo primero que sale es eso que necesita ver. Aunque uno se imagina, tenga un montón de hipótesis, o no puedas creer que un síntoma gravísimo de pronto aparezca con una cuestión mínima, pero quizás eso es lo que esa persona necesita ver en ese momento, o puede sostener en ese momento, ¿no? Entonces sí, es claramente esto es abrirse a la complejidad, a la no certeza, sino que es navegar en el mundo de lo inconsciente, donde hay que aprender a navegar ahí, y soltar ese anhelo de dar recetas y soluciones rápidas, porque el tema es que la gente después no, digamos, se frustra, piensa que esto solamente con una constelación se resuelve, y la verdad es que los movimientos se hacen con procesos y necesitamos tiempo, energía, disponibilidad. Uh-huh. Sí, si no es como la pildorita que decías recién, ¿no? Claro. Sí, voy al médico o me hago una constelación. Claro. Tal cual, tal cual. Y para ir cerrando, porque ya nos quedan poquitos minutos, yo te escuché varias veces, me encanta escucharte, y en un momento dijiste, nos enfermamos de lo que nos podemos enfermar, ¿no? Y esa frase me quedó, y como que me gustaría que nos expliques un poquitito más. Uh-huh. Sí, bueno, esto de lo que podemos tiene que ver con todo lo que nos atraviesa, ¿no? Uh-huh. De esto que de alguna manera es como todos los ingredientes que hacen que seamos quienes somos hoy, y que esos ingredientes muchas veces son desconocidos para nosotros. Entonces, no es lo que queremos, sino lo que podemos, y esto que podemos también es nuestra personalidad, el estilo de vida que tenemos,
las elecciones de vida que hemos tomado, la historia de nuestra familia. Y muchas veces eso no lo queremos mirar, ¿no? Estos ingredientes que nos constituyen, algunos los miramos y con otros nos peleamos mucho. Entonces, esto de poder enfermarnos de lo que podemos tiene que ver con reconocer aquello que nos atraviesa profundamente, es decir, sí a lo que somos en realidad, ¿no? A todo lo que somos, y es un camino de la vida también esto, ¿no? Ahí estamos totalmente atravesados por muchos condicionantes, ¿no? Y develar esos condicionantes es lo que nos va haciendo libres, ¿no? Entonces ahí está nuestra posibilidad o nuestra dificultad. Tal cual, según como lo miremos. Claro. Sí. Tal cual. Bueno, me gustaría que le dejes unas palabras finales a nuestra audiencia, algo que quieras compartirles, así como para ir cerrando. Bueno, quizás esto, ¿no? Que la salud es poder encontrarnos con aquello que nos sucede íntimamente, profundamente, y que cuando el cuerpo nos trae una posibilidad a través de un síntoma, en ese síntoma hay una fuerza enorme. Y que muchas veces nos resistimos a mirar esto y toda la fuerza se va en la resistencia, ¿no? En decir, no, esto no me puede estar pasando, esto porque a mí. Y quizás si decimos sí y nos aventuramos a mirar esto, a transitarlo, a reconocer de qué se trata y a incluir aquello que está escondido en el síntoma, muchísima fuerza vuelve ya por ese hecho de no estar rechazándolo. Así que esto, ¿no? Que el cuerpo es un gran amigo con todo lo que trae. Qué bueno. Y me encanta esto que dijiste, ¿no? Soy quien soy dado esa crisis que me pasó cuando terminé la facultad. Sí, y que en estos momentos cuando uno se siente así, perdido, que no sabe qué hacer y duele todo y se pregunta muchas cosas, en esos momentos uno a veces no puede mirar el sentido de esa crisis, porque está muy encima de la situación, ¿no? Entonces, bueno, quizás poder respirar hondo y aventurarse y buscar ayuda y permitirse mirar, y en algún momento uno puede mirar atrás y agradecer a esos pinches tiranos, como le dice Castaneda, que nos hacen la vida difícil en algún momento, pero que son una gran oportunidad. Como ese cambio de carril a veces viene por el dolor y por la dificultad, pero ahí hay algo bueno también. Tal cual. Vero, me encantó compartir esta hora con vos. Me gustaría que dejes tus datos de contacto, dónde te pueden llamar o escribir. Bueno, sí, pueden escribirme a info@constelacionesdoctoramolina.com, doctora es con DRA. La página es www.constelacionesdoctoramolina.com. Hay una página en Facebook también. Bueno, muchísimas gracias. No se los pierdan los talleres de Vero porque son espectaculares, así que súper recomendables. Me encanta cuando decís, voy a hacer una prueba. Yo realmente hago y de pruebas. ahí sale un mundo. Así que todos aquellos que no la hayan visto trabajar, vayan porque realmente es una maestra.